El futuro se escucha en txplus.com. En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras, donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta comunidad emprendedora. Soy Carla Jiménez y así comenzamos un nuevo capítulo que de seguro, pero que seguro van a volver a escuchar y que lo van a querer compartir con otros emprendedores, porque el tema que profundizaremos los ayudará muchísimo. Estamos en plena época de postulación a fondos y el pitch se vuelve nuestro mejor aliado o quizás nuestro peor enemigo, porque una buena idea no se vende sola, hay que saber contarla de forma que conecte y convenza. Por eso hoy en Comunidad Emprendedora vamos a analizar esa pieza clave para conseguir financiamiento y se van a dar cuenta que nos sirve para mucho, mucho más. Nos acompaña una experta, nos va a ayudar a que nuestro mensaje llegue fuerte y directo. Pía Cárdenas, fundadora de Spin Pitch, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, qué buen recibimiento. Siempre yo digo, nunca hay que decir que la película va a estar muy, muy buena, porque uno va al cine y de repente está diciendo, chuta, no sé si era tan buena. Así que no, yo creo que sí. Vamos a tratar de ayudar lo más posible a todos esos emprendedores que están mirando con buenos ojos los fondos que vienen, porque sin duda este 2026 hay cosas distintas que otros años que podemos aprovechar a nuestro favor para poder comunicar mejor y alcanzar nuestros objetivos. Sin duda. Y yo creo que lo primero que tenemos que ir haciendo un poco es esta palabra, como tan en otro idioma. A mí me pasa que de repente los emprendedores dicen, me pidieron un speech. Mira, Carla, me acuerdo que es como Stitch, así como el mono medio de animado. ¿Qué es un pitch, Pía? Oye, qué buena pregunta. Mira lo que te voy a decir. Pitch no viene del inglés speech, cómo estuvo tu speech o cómo tuvo tu discurso, sino que viene del deporte, viene del béisbol, viene del pitcher, del que da un tiro directo, lanzamiento. Rápido, un lanzamiento, claro, de ahí viene este concepto. Y hay distintos formatos de duración de un pitch. Primero, ¿qué es lo que es? Es la estructuración de tus ideas de forma clara y simple, ligado a un objetivo. Sea un objetivo de levantar capital, sea un objetivo de participar en un fondo o sea un objetivo de venta. Va desde los 30 segundos, el famoso elevator pitch, que es qué pasa si tú te encuentras con Bill Gates en el piso número 1 de ascensor, hasta el piso número 13. La idea es que al final de estos segundos Bill Gates te pase la tarjeta y te diga sigamos conversando, o te dé su número de teléfono. Claro. Qué antiguo tarjeta, y se me cayó el carnet. Pero sabéis que todavía algunos usan, En tu defensa debo decir que algunos todavía usan. Y sabéis que son bastante útiles, perdón los que no les gusta, pero son bastante útiles todavía en algunos rubros las tarjetas. Entonces, de 30 segundos a 10 minutos. Un relato sobre 10 minutos no le llames pitch. ¿Por qué? Porque la efectividad después del minuto 10 baja considerablemente. Después de 10 minutos hablando, muy importante, es un monólogo. Si alguien te interrumpe, ya baja totalmente la efectividad del pitch. Entonces, sobre 10 minutos ya la otra persona va a querer preguntar, opinar, intercambiar tal vez algún comentario. Entonces, desde los 30 segundos hasta los 10 minutos. Y el que yo más amo se llama pitch de venta, que es la especialidad también mucho de la casa. Yo le ayudo a empresas a hacer sus pitch para poder vender más, principalmente en el mundo B2B, que son 7 minutos. En 7 minutos yo te debiese decir qué vendo y por qué es importante lo que te estoy vendiendo. Una segunda fase es cómo funciona esta solución que te estoy mostrando. Y tercera fase es quién soy yo para que confíes en mí y cuáles son los próximos pasos para avanzar en esta relación comercial, si queremos llamarlo, con un prospecto, por ejemplo, de venta de algún producto o servicio.
Y en ese sentido, Pía, entonces tendríamos que tomarlo como algo no para, ok, lo aprendo, ojalá me funcione porque lo uso una vez al año, sino que como que uno debiera conocer esta técnica más bien en profundidad, como que habría que tener un pitch bajo la manga siempre, ¿no? Siempre, siempre. ¿Y tú qué haces? Yo siempre digo, uno de los pitch difíciles es ese que tú tienes que decir en un asado. Oye, ¿y tú qué haces? Y cuando la clásica pregunta. Cuando estás con la copa de agua. Muy bien, muy bien. Estás con la copa de vino, yo, que me encanta el vino. ¿Cómo respondo a eso? Yo le ayudo a las personas y empresas a comunicar mejor para vender más. Ese es el mío. Comunica mejor, vende más. Y de ahí todo, a través de clases, charlas, asesorías, talleres. Pero el micro pitch debiese ser algo que uno ya lo tiene preparado y debiese uno tener preparado pitch demasiado cortito, hasta 3 minutos, hasta este pitch de venta de 7 minutos, hasta 10 minutos. Muy claro qué vendo, cuál es la gracia y cómo comprar. No es menor porque uno dice, bueno, pero ¿para qué si estoy en un asado voy a tener mi pitch? Como que uno puede encontrarse en cualquier lugar con un potencial cliente, un inversor, ¿cierto? Así es. Uno nunca sabe quién está al otro lado de la mesa, con quién estás hablando cuando conoces a alguien nuevo, o si estás, por ejemplo, creando este tipo de contenido, participando en distintas entrevistas o tus redes sociales, tú no sabes quién puede estar al otro lado, así que siempre claro, preciso y atractivo. Entonces tener preparado, como tú bien dices, Carla, un pitch sexy. Yo siempre hablo de pitch sexy. Si me vas a dar la lata, ni siquiera 3 minutos. Entonces, sí, es muy importante tener este relato preparado de antes. Y si pudiéramos desmenuzar para dar consejo de este pitch que tú, de presentación cortito, fuerte y directo como el lanzamiento, ¿cómo pudiéramos enseñarlo? ¿Tiene como unas partes, el nombre, a quién ayudo? Si pudiéramos ahí aprovechar, porque como decíamos, este pitch bajo la manga de presentación, incluso uno va a una reunión, lo que sea, y pudiera ver a alguien. ¿Cómo pudiéramos estructurar brevemente para que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, puedan de alguna manera tenerlo listo para presentarse en cualquier momento? La respuesta la voy a dividir en 2. Primero, lo que tienes que tener sí o sí o sí, y después te voy a hablar de la metodología Spin Pitch para crear estos pitch de alto impacto. Lo que tienes que tener sí o sí o sí o sí se llama test del cavernícola. ¿Cómo funciona esto? Llega un cavernícola, yo hago no sé si alguien, o sea, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, estoy actuando como un cavernícola, llego y te pregunto, ¿tú qué vender? Mira qué simple. Y en el tú qué vender de un cavernícola, decir, solucionamos el ambiente laboral con un software Hay un montón de cosas que nuestro propósito es acompañarte día a día. Eso puede decirlo una funeraria o puede decirlo una constructora. Entonces, estas explicaciones de propósito, de servicio de excelencia, de asesoría, de mentoría, al final el cavernícola quedaría igual. No, yo ayudo a las personas a, o yo tengo una solución que permite X, o yo vendo mouse. Aquí tengo un mouse en mi mano. Yo vendo mouse, no vendo una experiencia única de conexión con la tecnología, no. Entonces, lo primero es eso. ¿Qué vender? Después de que tienes listo el qué vender, llega el cavernícola nuevamente y te pregunta, ¿y? Ese ¿y? ¿Y cuál es la gracia de tu solución? ¿Y cuál es la gracia de tu solución versus todo el resto de soluciones que yo tengo en el mercado? Entonces, muy claro lo que vendo y muy clara esta bajada de cuál es mi gracia. Y también tenemos un servicio de excelencia y yo empiezo a preguntar, ¿y la competencia no tiene servicio de excelencia?
busca. Sí, también. No, realmente, ¿qué te diferencia del resto? Yo veo ahí, Pía, como dos cosas, Vale. como estas frases cliché que al final son vacías, sumado a las ofertas, a las ventajas comparativas, a la oferta de valor, que de repente enredan mucho estas comunicaciones, ¿o no? Enredan mucho. Amén, hermana. Mientras más yo te pongo, mientras más yo hablo, mientras más de repente yo explico, muchas veces tu solución queda al final más expuesta a que uno no entienda bien lo que vendes. Y por último, tercera pregunta del cavernícola es ¿cómo comprar yo? Uno dice, ya, pero es obvio que si alguien te está vendiendo es claro cómo comprar, y muchas veces no es tan claro cuáles son los pasos a seguir, cómo podemos hacer negocio en conjunto. Entonces, el primer pitch que debieses hacer es el test del cavernícola, que es qué vendes, cuál es la gracia y cómo comprar. Y esto, dato adicional, interesantísimo y maravilloso, debiese ser lo primero que ve tu cliente en tu página web antes de hacer scrolling. Perfecto. Yo vendo, cuál es la gracia y cómo comprar. Clave que esto se haga, y ojalá se lo muestres a una persona que no tiene nada que ver con tu solución. No sabe nada de ti. Sí, pero Pía, esto es biotech, entonces nuestros clientes saben a lo que nos referimos. Me acuerdo de una aceleradora en Estados Unidos que el batch, el levantamiento, o sea, uno ganaba un monto, pasaba un proceso, y para ganar el segundo monto, estas empresas de biotecnología, de hecho, tenían que pitchar su solución frente a un grupo de niños de 10 años. Qué buen ejercicio. Y el grupo de niños de 10 años evaluaba y decidía cuál era la mejor startup para ganarse el batch de $250,000 que era el siguiente. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Es que es muy complejo que alguien te diga, ¿sabes qué, Carla? Espérate, no te entiendo nada de lo que estás hablando. Uno debiese tener muy alta entre autoestima, entre muy carácter para decir, no entiendo. La mayoría de la gente te va a decir, oh, qué interesante. Claro. Y ahí viene el mándame un correo, deja verlo, yo te llamo, mañana te aviso, claro. Deja verlo con mi equipo. Más un no que ese despertar el interés que realmente busca el pitch. Así es. Entonces, primero, test del cavernícola. No es fácil. Comunicarse de manera simple es lo más complejo al final, pero te va a permitir abrir un montón de puertas. Segundo, pitch. Ya que tengo esto listo, vamos a hacer un pitch. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Yo tengo Spin Pitch, la metodología que creé hace un tiempo atrás. Ya la otra vez me pidieron el cálculo de personas capacitadas con Spin Pitch y supera las 5.000. Entonces, ha sido genial esto de generar un framework, un marco para hacer pitch. Y Spin Pitch, la gracia es que es súper simple. Se divide en 3 pasos. Hola, somos geniales. Paso 1, el hola. Voy a presentar un contexto, un problema. ¿Y qué pasa si este problema no se resuelve? La primera parte del pitch debiese ser, yo te presento este problema que es importante resolverlo ahora. Si no hay nada que resolver, va a ser muy poco probable que justamente quieran o que realicen. Sea una buena idea. Sí, probablemente. Entonces, problema e impacto, eso se llama noradrenalina, generar tensión. O sea, tenemos un problema que necesitamos resolverlo. Tenemos un problema que necesitamos resolverlo. Paso 1. Paso 2. ¡Charán! Aquí está la solución a este problema. ¡Ay, qué bueno que tú existes! Mira, funciona de la siguiente manera. También súper simple. Va enfocado a estos clientes. También di muy claro a quién va enfocada esta solución. Y ojalá, yo siempre cuando asesoro en pitch, ojalá siempre hables de precio. Siempre. Pucha, es que todavía no tenemos un precio o no tenemos un precio fijo, un desde un hasta. Porque el otro que te está escuchando
Si estás pitchando muy bien, empieza a pensar, uy, ¿cuánto costará esta maravilla? Entonces, aunque sea un espacio donde uno pueda tener algún contexto de precio, y muy importante, ¿cuál es tu diferencia versus la otra alternativa? Si bien tú te puedes capacitar o entrenar en comunicación efectiva, en universidad, con Spin Pitch, tú podrás, Entonces, eso se llama Power Grid y cómo me diferencio. Y tercero, entonces, primero, el problema y la importancia de solucionarlo. El segundo, el proyecto que te estoy vendiendo. Y el tercero es, hola, somos geniales, nosotros somos los más idóneos para llevar esto adelante. Y ahí viene el equipo. El equipo, el expertise, por qué te estoy pitchando, por qué me interesaría seguir en contacto y los próximos pasos. Hoy día quise mostrarte esta solución porque estamos participando en este fondo, porque con este fondo proyectamos, o sea, dile muy claro al otro. El impacto. Sí, y qué estás pensando del próximo paso, sea un inversionista, sea un cliente, sea Corfo, Cercotec, donde tengas que levantar capital o participar en fondos, di fuerte y claro al final qué vas a hacer con esa plata, o qué vas a hacer con esa mentoría, o cómo vas a beneficiarte con eso que te están entregando. Y para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Pía Cárdenas, fundadora de Spin Pitch, que nos está ayudando en esta época que decíamos se vienen los fondos, pero también ese pitch bajo la manga, porque en cualquier momento nos podemos encontrar con alguien que pudiera ser interesante para nosotros. Pía, y entonces, ¿cómo pudiéramos diferenciar para que no se nos confundan los públicos? Tenemos que entender que esto es como un acto de comunicación, entonces tengo un objetivo, tengo un público, que eso también me va a variar un poco cómo voy a ir haciendo y cómo me voy a referir también. ¿Qué dirías tú para que no se vaya a confundir quizás alguien que nos está escuchando y lo tenga súper claro entre un pitch para un cliente y un pitch para estas postulaciones a fondo? Genial. Porque si no, disculpa, me pasa que de repente en las postulaciones de fondo te invitamos a ver nuestro sitio web, síguenos en las redes sociales, y dice, bueno, pero postulación a fondo, no son clientes, por favor. Oye, Carla, y por favor, los que nos escuchan, si quieres postular a un fondo, hay algo maravilloso de los fondos que muy poca gente considera, que se llaman las bases. Las bases, Carla, es el resultado de la prueba. Entonces, las bases dice, buscamos, no sé, startups de fintech que resuelvan esta problemática y los vamos a evaluar de la siguiente manera. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Te voy a dar una breve historia personal. Yo participé en Capital Semilla 2018. O sea, harto años atrás. Y tuve acceso a los números de este proceso. ¿Ya? Participaron 2.500 emprendimientos a nivel nacional. De los 2.500 pasaron 700 a la siguiente fase, los 700 mejores, a pitchar. Se tenía que pitchar presencialmente. ¿Era en vivo en ese momento? Era en vivo, presencialmente, en las oficinas de Corfo, lo que estábamos en Santiago, en Monjita. Carla, de los 700 que pasaron, solamente 500 pudieron pitchar. ¿Por qué 200 no? Porque la base decía PDF máximo 18 megas, o no me acuerdo cuántos megas eran. Tienen que mandarlo el día hábil anterior a tu presentación. Día hábil anterior al lunes, que me tocaba a mí, no era un domingo, era un viernes. Entonces, solamente por no cumplir base, de 700 pudieron pichar 500, 200 patalearon, pero vieras cómo. Injusticia, esto está arreglado, y algo que yo escucho mucho y me da mucha entre pena y rabia es cuando me dicen, estos fondos están todos arreglados.
yo me gané Startup Chile al mismo tiempo de Capital Semilla Corfo, que tuve que renunciar a uno, me quedé en Startup Chile. Y no tengo, o sea, pituto, tengo el pituto para la, ¿cómo se llama? Para la rueda de mi bicicleta. Eso es lo más parecido. Eso es el único pituto que yo tengo en mi vida. Entonces, un pitch claro, preciso, conciso, que está alineado a lo que están buscando, es justamente lo que necesitamos. Y ahora, maravillosa IA, donde puedes descargar la base y subirla a la IA y decirle qué debe tener sí o sí mi relato para participar en este proceso. Porque yo puedo tener un pitch maravilloso, pero si me preguntan, dentro de las bases dice, no sé, por nivel de innovación de la municipalidad con tu solución. Y si yo no hablo eso, al final el que tiene que también me ha pasado ser jueza, ¿le pongo un 0 o le pongo un 7? Porque en ningún lado dijo si ayudaba o no ayudaba a la municipalidad, por ejemplo. Sí. Entonces, ojo que antes de hacer tu pitch, debieses, para levantar fondos, ver lo que pide el fondo y que tu pitch, en estas 3 fases que te digo, tiene que responder mínimo a esa rúbrica, a eso que te están diciendo. Versus el de venta, yo tengo que ir enfocado en lo que el otro quiere. Esto de comunicación efectiva es maravilloso cuando uno entiende que uno no es la persona más importante, sino que el otro que quiere... No se trata de mí. No se trata de ti. A nadie le interesa salvar las ballenas del polo, no sé. Al otro le interesa tal vez apostar en un proyecto con un alto índice de innovación y rentabilidad futura. Al inversionista le gusta. Yo resuelvo finalmente. Claro. Porque el otro se mueve por la solución de algo o cómo voy a ir, ¿cierto? Cuando empezamos a dejar de vender productos o servicios, empezamos a entender que el otro se mueve por otras cosas y que a eso también tenemos que ir llegando. De todas maneras, imagínate que el inversionista está esperando que su inversión se le multiplique por 10. Eso es el foco de un inversionista. ¿Por qué? Porque estadísticamente se dice que 9 quedan en el camino. Entonces, por lo menos que 1 me pueda cubrir mi inversión. Entonces, el foco de repente del emprendedor no es el mismo foco que tiene el fondo, que tiene el cliente, que tiene el inversionista, y ponerse en los zapatos del otro antes de construir mi relato es clave para asegurar éxito. Y ¿sabes lo que me ha pasado también, Pía? Ver en algunas como postulaciones a fondo, venta, que de repente la gente, en vez de hablar de sus ventajas comparativas, esa oferta de valor, por qué nosotros, qué hacemos, a veces es más bien un mensaje triste y al final como que se disparan un poco en los pies porque ¿cómo van a financiar de algo que a lo mejor una persona que está al frente está casi que con depresión, ¿cierto? ¿Cómo es importante en este pitch? ¿Cómo se ve también quién pitchea? Es clave quién pitchea. Si yo estoy seria y bajada y te digo qué lindo que me invitaste a participar en este programa, obviamente lo primero que vas a ver tú es mi lenguaje corporal. El lenguaje corporal habla sobre 70% versus el lenguaje verbal sobre un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Primero, se nota mucho cuando una persona, que me pasa, no cree en su solución, Carla. Es impactante cuando ves que el otro ser humano, el último arañazo es el fondo. Claro. Se nota. Sí. Y cuando quiero levantar capital, porque si no levanto $500,000 en los próximos 3 meses, tengo que cerrar por fuera. Sería todo. Ese fundador empieza a hablar y yo a los 10 segundos veo que, opa, esto no se huele bien. Si voy a hablar de algo triste, que puede ser un problema personal o algo que soluciona mi pitch, después lo tengo que voltear a una gran solución. Claro. Y me pasó que una persona se acercó a mí con una gran... Todas las personas que participan en estos fondos tienen algo en común, que todos sienten que tienen una gran solución. Eso es transversal.
La mejor idea de negocio. Claro, esto con esto la rompemos, esto va a cambiar el mundo, esto, pero Pía, y esto es muy necesario. Me pasa que las personas que tienen startup alineadas a servicio social o fundaciones o soluciones tal vez para cosas más complejas de salud dramática, lo escucho mucho, es una injusticia que no me den este fondo. Esto no puede estar, le dan fondo a temas de e-commerce y salvar la vida de un niño en situación y ese entre comillas resentimiento por no adjudicarse un fondo. Me pasó con una persona que me contactó, mató a todas las organizaciones donde ella había pichado, decían, el mundo realmente está enfermo si no me dan recursos para poder hacer mi solución. Y al final le dije, a ver, comadre, paremos un poquito. El mundo no está enfermo, yo no tengo ningún pituto y, como te dije, me adjudiqué 2 Corfos. Tu solución la estás comunicando mal. Gaya, mira, paso 1, paso 2, paso 3, no te lo tomes personal, qué es lo que quiere ver el otro, y al final la ayudé. Se ha ganado todo. Entonces no es lo que uno dice, es cómo lo dice. Sí, y de repente no es la solución, sino que cómo la explicas. Y que no te consideren no es problema del mundo. Entonces, y además uno puede ganarse en segunda instancia. Pasa mucha gente que en esta primera no le va bien, y en vez de destruirse lo que dice es, ok, acabo de aprender, tengo más herramientas, ya con esto que decías tú de las bases, que dice que sí, que no, aprendí y puedo tener muchísimas más posibilidades. Y es súper frustrante, ¿eh? No te digo salta. Me pasó una vez, a la segunda pude ganar. Yo a la tercera me adjudiqué al mismo tiempo los 2 fondos, a la tercera, o sea, 1 año y medio postulando. Normalicemos entonces eso. Y me equivoqué en la segunda me equivoqué con puras tonteras. Entonces, sí, de todas maneras es un aprendizaje. De todas maneras. Pía Cárdenas, fundadora de Spin Pitch, muchísimas gracias. Entendimos lo que es un pitch, como este método también para que no nos falte nada, la importancia de quién está al frente para darlo todo, ¿cierto? Para comunicar de una manera efectiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carla, por la invitación. Feliz de apoyar. Muchísimas gracias y mucho éxito también ahí con Spin Pitch. Muchas gracias. A todo esto, en spinpitch.cl/metodología está el método escrito paso a paso por si también lo quieren revisar para las postulaciones. Muchas gracias, Ben. Yo les dije que este capítulo iba a traer información que van a querer volver a escuchar, que van a querer compartir también con otros emprendedores. Qué importante también, ya lo veíamos, no solo para los fondos, sino que también para el día a día. ¿Cómo pueden volver a escucharlo? ¿Cómo pueden compartirlo con otros emprendedores? Recuerden que estamos en Spotify, Apple Music, el sitio web de TX Plus. Se van ahí a Comunidad Emprendedora y van a encontrar todos los capítulos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes saben que nos encontramos siempre los miércoles a las 10:30 de la mañana. Que tengan buenas tardes y buenas ventas. Buenas ventas a todos.